Canal 4 RD se complace en esta ocasión en presentar un programa especial que hemos denominado Aves Dominicanas y en realidad fotografía de naturaleza en la República Dominicana. Para ello hemos solicitado la participación de 3 destacados fotógrafos, pero además de 3 miembros de la Asociación Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza. Se trata de Pedro Genaro Rodríguez, quien es fotógrafo de conservación y presidente de esta asociación, de Francisco Alba Suriel, biólogo y presidente de la Asociación Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza, y de Kenny Díaz, fotógrafo de naturaleza con especialidad precisamente en aves. El objetivo de este panel, de este programa especial, es contribuir a la conservación y, por demás, al disfrute del conocimiento de eso que llamamos aves dominicanas. Para esto, permítanme poner el pie de amigo. La fotografía de naturaleza no existió siempre y tiene una relación directa con, en este caso, también una ciencia, la ornitología y, naturalmente, la biología, en su expresión de flora y de fauna. A partir, digamos, de la época republicana, a mí me gustaría que sean ustedes, cualquiera de ustedes, quienes un tanto nos hagan esa transición, si se quiere, de las artes plásticas en la observación. Y hablo de artes plásticas, hablo del dibujo, que era como se registraban, se documentaban las especies. Lo hizo Humboldt, lo hizo todo el que pasó por aquí, James Bond, entre otros. Sí. Y bueno, hay una relación entre ciencia, documentación, arte plástica y naturalmente la fotografía. Y yo quiero dejar expresado algún tipo de síntesis con esta dedicatoria de este texto de doña Anabel Stoughton, que la dedica de esta manera y es el pie que les doy. Este libro está dedicado a mi esposo, Donald Duncan Dodd. Él me ha servido de chofer práctico, fotógrafo, cazador, consejero y crítico. Sin su ayuda no me hubiera sido posible hacer los estudios necesarios para preparar este trabajo. Creo que sin hacer eso, ustedes probablemente no harían fotografía de naturaleza. Pedro. Bueno, yo te puedo decir específicamente con el caso de los esposos Dodd, que tal vez si yo no hubiera sido un gran fanático del suplemento sabatino del Caribe, donde ellos todas las semanas se alternaban, él hablando mayormente sobre plantas y orquídeas, que era su especialidad, y ella sobre aves, tal vez yo no estuviera aquí sentado contigo, porque eso fue definitivamente una de mis grandes influencias para que yo me dedicara a la fotografía de naturaleza. Tú preguntabas también sobre el caso de cómo viene el tema de la fotografía de naturaleza en el país. Bueno, está el estudio de la naturaleza por parte de ornitólogos como James Bond, que tú mencionabas, Cory también, que también era un gran dibujante. Y bueno, ellos fueron los que crearon, digamos, los cimientos para que nosotros nos fuéramos involucrando. De hecho, Anabel Dodd fue una persona que recibió muchos consejos de James Bond. O sea que James Bond tiene esa gran influencia en la ornitología dominicana. Por haber publicado un libro que se llama Pájaros de las Indias Occidentales. Y la Hispaniola también. Él trabajaba en la Hispaniola también, pero el libro es de las Indias Occidentales. Sí. O sea, estamos hablando de la Bahama, el Caribe y las Antillas. Y el arco, ¿verdad? De las Antillas.
Sí. Y entonces, bueno, aquí se hacía fotografía de naturaleza. Yo diría que los comienzos están alrededor del año 40, años 50. Había un grupo de médicos de Santiago, que eran los primeros que hacían fotografía de naturaleza, mayormente paisajes. Luego de que cae la dictadura, el grupo Jueves 68 sale digamos que a recuperar la cédula de identidad nacional. Y la fotografía de naturaleza tiene mucha presencia, pues yo hacía muchas fotos costumbristas, fotos en el campo. Se destacaron notablemente Julio González, Domingo Batista, Wilfredo García, exactamente. Gustavo Borrell. Pedro Borrell. Pedro Borrell. Subacuático. También, exactamente, fue de los pioneros. Sí. Y entonces, ese es más o menos cómo viene el tema de la fotografía de naturaleza hasta los años 80 todavía. Ya a finales de los años 90 surgen las figuras de Jesús Rodríguez, Ricardo Briones, Juan de los Santos, sobre todo en la parte del paisaje. Y bueno, y Ricky Briones tenía la particularidad de que es biólogo, todavía súper productivo. Y Eladio Fernández surge también a finales de los 90. Yo tuve un acercamiento grande con Eladio porque juntos estamos en el Club de Observadores de Aves, Anabel Dot, que eventualmente se convirtió, fuimos los fundadores de la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola. Y bueno, Eladio, con él aprendí mucho, pertenecíamos a un grupo que se llamaba Natu Caribe, y ahí compartíamos con otros fotógrafos del Caribe muchísimas ideas, observaciones, que pasaban ahí mismito en ese momento, eran los principios de los foros en internet, y la verdad que aprendimos mucho en ese momento. Ahí surgimos, Miguel Andestoy, un servidor, y ya según salió Facebook, comenzaron los grupos a conocerse, muchas personas, gente como Fran, por ejemplo, que ya hacía fotos hace muchísimo tiempo en análogo. Entonces se comienza a destacarse también, sobre todo por su conocimiento de biología. Y bueno, así fueron subiendo nuevos valores, como el caso de Kenny también, que se ha dedicado principalmente a la fotografía de aves. Alba, en realidad el último trabajo fue en el 27 y fueron unos extranjeros que lo presentaron, según tengo entendido. Pero la relación entre, de hecho, quien presenta este texto, que es la compilación de los artículos de doña Anabel y su esposo, es el profesor Marcano. Sí. Profesor Marcano. Sí. Y Marcano, bueno, no era propiamente un biólogo, lo mismo pasa con los esposos, ¿no? Pero ¿cuál entonces es y cómo se engrampa ya, a partir de qué momento, propiamente la fotografía como una herramienta de la documentación científica y del estudio detallado de cosas incluso que antes era imposible sin la fotografía registrarlas? Bueno, el libro de doña Anabel Estoto de Dop fue, podríamos decir, ni siquiera un libro de divulgación científica, incluso fue libro de texto y en nuestra carrera de biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La primera edición de 1978 la conservo yo como uno de mis libros más queridos, que costó 2 o 3 pesos, recuerdo, y era el libro de aves de ornitología de la carrera de biología. Nosotros regularmente, yo era uno de los pocos que hacía fotografía, como dijo Pedro Genaro, análogo, porque no se usaba fotografía para biología, se usaba dibujo, se hacían esquemas y esas eran las herramientas, es decir, lo que uno miraba, lo que uno observaba, uno lo dibujaba, lo hacía en trazos,
al carbón, al carboncillo, en su cuaderno, en sus apuntes, y usaba los libros como referencia. Entonces, cuando el profesor Marcano, el profesor Cicero, otros profesores como Cito Inchaustegui, Albaine y otros más, empezaron a incentivarnos a nosotros, empezaron a dar viajes. Uno de mis primeros viajes fue al Morro, Montecristi, a mediados de los 80. Nosotros empezamos a hacer fotografía, íbamos a las presas, no habían, muchos de los parques que existen no estaban o estaban en formación. Entonces la fotografía empezó como si fuera un hobby entre nosotros a aportar, y se fueron haciendo obras y se fue avanzando. Ya hoy en día los jóvenes que estudian biología, que para nosotros es una satisfacción ver cómo ha ido creciendo la carrera, el impulso que ha tenido, no solamente en la UAS, sino en otras universidades también privadas. Ya los jóvenes, todos, la mayoría son fotógrafos. La gran mayoría o todos son fotógrafos de naturaleza, y veo que van mejorando, se acercan a nosotros. Algunos como Landistoy, como Eladio, que mencionó el caso de Marcano, que no era biólogo, es decir, no era académico, pero fue maestro de los maestros, maestro de los académicos. Es decir, que fue uno de los pioneros, diríamos, no solamente de los biólogos, sino de las otras ciencias relacionadas, como la agronomía, la veterinaria, las ciencias agrícolas. Y le da todo la oportunidad de saber que, aunque usted no sea un biólogo por formación, sí puede ser lo que yo siempre digo: biólogo por profesión, pero naturalista por vocación. Entonces, todos creo debemos tener esa vocación de ser naturalista, y sobre todo cuando vivimos en una isla, que nuestro más grande recurso no es oro ni petróleo. Nuestro más grande recurso es esa biodiversidad tan rica que tenemos, que nos pone como un hotspot, es decir, como un punto caliente de biodiversidad, no solamente en el Caribe, sino a nivel mundial. Entonces, ese es nuestro mayor recurso, y personas como Annabel Stotto de Dot y como tantos otros norteamericanos y europeos que se acercaron y hace tantos años nos dieron ese impulso, y luego hemos seguido sus pasos. Y hoy en día, aprovechando las tecnologías que tenemos, las redes sociales que tenemos, los medios de comunicación como ustedes, que nos dan la facilidad, hemos logrado tantos avances que creo que esto es indetenible. Kenny, ¿cómo se logra, en tu caso, para que es tu propia experiencia, separar en la observación, en la caza de la foto, en la construcción de la foto? ¿Cómo se logra separar flora y fauna, flores y el zumbador? ¿Cómo se puede solo establecer la categoría aves? Aves, bueno, yo creo que eso es más bien la composición que uno le da a la fotografía, en donde uno va a resaltar, en este caso, en el caso mío, resaltar el ave, pero no debe de estar divorciado de sí. O sea, el zumbador, si tiene preferencia por un tipo de flor, pues la foto es todavía mucho más valiosa en su ambiente. Nosotros tenemos ya el camino mucho más fácil, difícil lo tenían esa gente por allá, que ya crearon una guía sin tener nada de información. Ya hoy en día yo quiero hacer una especie en específico y yo tomo una guía de esas. Sobre todo hoy en día esa es la guía quizás más completa que hay, aún no teniendo fotografías. Quizás lo que más ha cambiado han sido la reclasificación de las especies, ya por estudios más modernos, estudios moleculares que se han sacado de un género, ahora son otro género, pero todavía la descripción de las especies, la ubicación, los comportamientos, esa es la guía más completa. Y para uno, cuando va a salir a la calle a buscar y con un objetivo en específico, ya uno lo tiene fácil porque uno se apoya en esa guía y uno dice, bueno, están ubicadas en esta área, este es tu comportamiento, esta es la fecha de anidamiento. Exactamente. Entonces, la verdad que es todavía mucho más fácil. Hay un elemento que aprovecho para darlo, quizás ustedes dan esta primicia, en el sentido de que se hablaba ellos hablan de aves
entonces hablaban de eso, de aves que todavía no habían sido propiamente, no habían podido ser registradas. Hay el redescubrimiento del Siphonorhis breusteri o el torico, Sí. que fue considerado extinto. El descubrimiento de una subespecie Calitophilus nueva para la ciencia. El descubrimiento de 6 aves migratorias nuevas. El cuatro ojos con cabeza antes conocido solamente en Haití. El descubrimiento de eso con su nombre científico. El descubrimiento del nido de la cigüita de Constanza. Se ha hecho eso. El redescubrimiento de la turquesa o pico cruzado. El descubrimiento del zorzal de la Cel en la Sierra de Bauruco, Sierra de Neiva y en la Cordillera Central. Es decir, de alguna manera la fotografía de naturaleza y de aves dominicanas ha logrado darle seguimiento a estas especies. Claro. Sí. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, nosotros trajimos unas cuantas imágenes y entre una de ellas está justamente el torico. El torico, para que tú veas, cuando se había pensado que estaba extinto, lo redescubrió un botánico que estudiaba cactus. Y él fue a tomar un cactus y el cactus se movió. Porque la pluma del pichón de torico como que se ponía engrifado, entonces parecía como si fueran púas. Y así descubre él, lo confundió con un cactus de mamatus, ¿verdad? Sí. O mamilaria prolífera. y así fue que redescubren. Después de eso ya nosotros hemos tenido la oportunidad de revisitar muchos lugares que están aquí. Muchos de ellos han cambiado también. Hay caminos que ya no existen. Pero sí, por ejemplo, el Pico Cruzado está bastante bien documentado. La cigüita de Constanza. Y bueno, y de hecho hemos descubierto no solamente especies nuevas migratorias, sino que hemos descubierto que una que se pensaban que eran migratorias solamente, actualmente anidan aquí. Son residentes. Son residentes. Sí. Se consideran ya residentes a partir de que uno descubre el nido. Entonces, obviamente la cantidad de gente dedicada al naturalismo, hay un dicho que dice que uno es un enano en los hombros de un gran gigante. Y así es como se va construyendo. Yo me inspiro en varios naturalistas, otra gente ve el trabajo de uno, otra gente ve el trabajo de Fran, de Kenny, y se van incorporando también. Para quizás dar la información más hacia la fotografía como tal, ¿cuántas categorías maneja la fotografía de naturaleza? ¿Con cuáles categorías se manejan ustedes? Sabemos que, bueno, paisaje, subacuática, ¿cómo te digo? Macro, aérea, sí. Ciudades, vida salvaje. Claro. ¿En qué medida el que se especializa en aves, pues no fotografía con un dron y cómo hacerlo si no es aéreamente? ¿En qué medida, es decir, cómo se manejan ustedes en esto de la especialización fotográfica en categorías? Yo creo que hay muchos de nosotros que ya hace de todo. Sí. Hay miembros que hacen macro, hacen dron. Y justamente ahora hay 3 miembros nuevos y hay uno de ellos que es muy bueno con dron también. Lo lleves para allá. Pero ya Juan San Giovanni, Juan Tavera, Guillermo Mentero son de los miembros más destacados. Kelvin Nahar, Alberto Rojas. Sí. Son los más destacados en la parte del dron, que es quizá la parte más nueva. Sobre todo ahora que ha salido un monstruo de dron, el Mavic Pro 2, que tiene una cámara Hasselblad. Y ahora, bueno, eso va a revolucionar. No, las redes sociales están reventadas de la gente vendiendo la versión anterior. Exactamente, exactamente. Y hay que comprar ahora. Son dos, porque hay uno ahora que también tiene zoom,
que eso no se veía. El dron tú lo subías, lo bajabas, pero no podías hacer zoom. Ahí Ahora pueden hacer cualquier cosa. puede ser un efecto dolly, es una cosa muy interesante lo que está pasando. Pero nosotros, creo que los fotógrafos de También naturaleza... los celulares, Sí, que ha sí. colaborado muchísimo. Ya todas las personas ven, se han entusiasmado, ven un ave, ven un insecto, ven unas plantas, ven un árbol, ven un paisaje, hacen una foto y en La los mismos comparten. grupos de Instagram o de Facebook la suben, preguntan identificación. Es decir, que no solamente se vuelven fotógrafos, también se vuelven naturalistas y se vuelven biólogos en cierta medida, porque van teniendo un conocimiento que muchos de ellos hasta impresiona. Y lo hacen en base muchas veces a los celulares, porque o no son fotógrafos o no tienen el dinero o la preparación para usar cámaras profesionales, pero sí tienen muy buenos celulares, que muchos de ellos hoy en día se dice que ya no son teléfonos, sino que son cámaras con funciones telefónicas. Cámaras inteligentes. Cámaras con función de teléfono, es decir, son más cámaras que otra cosa. La óptica. Es importante también, con respecto a su pregunta, que aunque todos caen en la categoría de fotografía de naturaleza, tienen comportamientos muy distintos. Por ejemplo, en mi caso, la fotografía de aves es una fotografía de mucha paciencia. Y yo he salido con otros fotógrafos de naturaleza que me dicen, Kenny, tú estás loco, yo no voy a durar una hora sentado, tapado con esa malla, o una hora no, una mañana completa, a esperar que el pajarito quizás se pose en el palito que tú crees que se va a posar. Entonces, esa paciencia, el fotógrafo, en el caso de fotógrafo de aves, se parece mucho al cazador, que ya piensa, lo planea y la paciencia, la espera a la hora de ejecutar. Conocimiento previo para ir al lugar. Conocimiento, supongo. estudiar. Sí, hay que estudiar. Hay que rastrear Sí, de algún modo. Porque hay una fotografía, un ejemplo, que casi no se menciona mucho, que es la de plantas. Mucha gente sube flores, pero no plantas. Es decir, lo ven como muy complejo. Entonces, voy a mencionar un caso. Caminando por el sur muchos años, Mencía, en Pedernales, logré una de las plantas, una de las flores de unas plantas, una rubiácea, son la familia del café, que cuando subí la foto, creo que es la única fotografía que existe en el mundo, en internet, de esa planta con flores. Incluso para poder lograr identificarla, aunque sea biólogo con muchos años de experiencia, tuve que buscar muchos dibujos y muchos esquemas para que me correspondieran con la fotografía. ¿Por qué razón? Por el conocimiento, como decíamos. La planta es endémica, la planta solamente se da en los CAR, en la piedra caliza, donde hay ciertos niveles de humedad, donde hay ciertos niveles de sombra, y muy ocasionalmente puede florecer. Es decir, puede ser que de 100 viajes que te pase la vida caminando por ahí, nunca la había florecido. Hubieron biólogos de experiencia que me habían dicho a mí, nunca había visto eso, nunca. Entonces, ahí está el conocimiento para la misma fotografía tan indispensable. Aves nocturnas y aves diurnas. Desde el punto de vista de la técnica, desde el punto de vista de la paciencia incluso, la noche es la noche, ¿verdad? Sí, claro. Y cuéntenme su propia experiencia, que creo que es interesante. Bueno, es un tema que a mí me apasiona mucho. Me apasiona. Sí. Las aves nocturnas son obviamente por sus hábitos nocturnos, son las menos estudiadas. Hay distintos tipos de aves nocturnas. Están las aves de la familia caprimúlgidos, que son, como dijo Pedro el Torico, que es endémica de aquí, pero está una muy famosa que viene a reproducirse aquí, que es el querebebé. Es un visitante reproductor, que es el que se oye todas las noches cantando. Que comen insectos que sobrevuelan a partir de las 6 de la tarde. Esas son aves que tienen un comportamiento nocturno y por ende no hay muchas fotografías de ellas en su actividad nocturna. Otras son, y es el área que quizás más me gusta, las rapaces nocturnas, dígase, los búhos y las lechuzas. Nosotros tenemos aquí en la isla 5 especies de búhos y lechuzas, siendo una de ellas endémica, que es la lechuza cara ceniza. Es un ave que está amenazada y es todo un reto hoy en día poderla fotografiar. Dentro de esas 5 hay una todavía que es más mística y ha sido mucho menos estudiada, que es la lechuza orejita, que hasta ahora el único lugar donde creo que hay fotografía es en la Sierra de Bauruco, en el único lugar, y ya se tiene un buen tiempo que no se ha vuelto a ver. Estuvo
se pensó extinta, creo que por 50 años en un momento, Sí. y creo que la misma Anabel que reporta nuevamente su aparición. Sí, su aparición. Su aparición. Sí. Entonces sí, todavía hay mucho más todavía ¿Y por la hacer. cuyaya? La cuyaya es diurna, Es diurna. una rapaz residente y es común. Común. Y es común. Sí. Sí. Sí, es un área más es un que halcón, básicamente. Es un Un halcón. pequeño halconcito. Un pequeño halconcito. Americano, American Kestrel, es decir, que habita todo el continente con diferentes subespecies. Está claro. ¿Cómo se puede preservar, aún con este tipo de labor y concienciación de la gente desde la escuela para que sepan el valor que tiene, pero cómo se puede conservar la riqueza y la diversidad aviaria, ¿verdad? Sí. Si destruimos o deforestamos los bosques, los ambientes y los hábitats en los que ellos han desarrollado toda su existencia a través de los tiempos. Mira, justamente habíamos hablado algo sobre los hábitats, quizás podemos ver algo de eso. ¿Sí? Mira qué pasa, nosotros tenemos unos parques nacionales que tienen hábitats muy puntuales. Como decía Francisco, la biodiversidad en República Dominicana, entre otras cosas, ha producido algunos lugares muy diferentes. Estamos hablando que nosotros tenemos desde el punto más bajo del Caribe hasta el punto más alto del Está Caribe. hablando del lago. Desde el lago Enriquillo, la olla de Enriquillo, Hasta el Pico Duarte. hasta el Pico Duarte. Hasta el pico. Sí. Entonces, ahí se dan una serie de hábitats muy diferentes. Están el bosque de pino en las montañas, el bosque nublado, El pajonal, bueno, la sabana sabana, de Pajón. sí. la sabana. Mira, ahora mismo incluso nosotros hemos estado hablando sobre el tema del bosque nublado. En Sierra de Bauruco está sucediendo algo. Hay una serie de agricultores que están ocupando terreno desde antes de que fuera parque, pero se estaba tratando de lidiar con ellos para que pudieran eventualmente abandonar esa parte, pero últimamente se ha incrementado la actividad porque unas personas le compraron el derecho de posesión, supuestamente algunos de ellos, y están explotando de una manera intensiva con el cultivo de aguacates, cebolla y papa en pleno parque. Habichuela también. Y habichuela. Entonces, particularmente el aguacate es terrible porque es una especie de vampiro. El aguacate es agua, básicamente. Entonces, eso succiona el agua y actualmente, como está en una pendiente que va directamente a la cuenca del río Mulito, el río Mulito en varias partes, por muchos kilómetros, está seco. Nosotros hicimos fotos, de hecho tenemos ahí algunas fotos desde antes y después. Seco es que se sumerge. No, Bueno, no exactamente. O sea, en parte sí, pero en gran parte no. hay una parte sí, pero realmente estamos hablando de 2 meses en que no se ve agua. Y cuando estamos hablando que se sumerge, está pasando dos consecuencias graves. Una de ellas es que Pedernales, que hay alrededor de unas 17,000 personas en la provincia, del lado dominicano, del lado de Haití también hay unas 30,000 personas que se benefician de esa agua también, El mulito. por el río Mulito. Estamos hablando de que tú comparas 17,000 contra 18 agricultores y tú dices, bueno, aquí hay algo que no está bien. Muy Y equilibrado. hay gente que no estamos hablando de agricultores pobres, los que están haciendo agricultura intensiva, son gente que están ganando muchos billones de dólares con eso. Y bueno, justamente el ministro estaba visitando la zona viendo Sí. viendo Se cómo reunió con el podía, Grupo Aragua y con las Sí. demás entidades. lo Sí. cual es muy esperanzador. Es esperanzador. Claro. Sí. Entonces, pero el río Mulito, como estábamos hablando, el agua es la que mueve la hidroeléctrica, que le da luz a Mencía, a la Altagracia y a Aguas Negras. Pero también el agua debe llegar a Pedernales y el agua está disminuyendo cada vez más, acentuado por el tema de la sequía actual. Entonces, tú me dirás, ¿y cómo tiene esto que ver con las aves? Bueno, las aves,
cuando tienen un terreno cada vez más dividido, van desapareciendo. Igual que muchas otras cosas que están ahí y que están muy conectadas con las aves. Entonces las aves que polinizan las plantas que están ahí arriba se van, las que dispersan las semillas también se van. Entonces la naturaleza toda es una. Sí. Entonces Quería todo está agregarte algo más relacionado. sobre eso. Sí. Es decir, muchas veces hay la idea que en cierta medida tendría ciertas razones. Cuando uno ve una cobertura vegetal verde, dice, pero ¿qué importa? Porque están quitando ese broque, esa maleza, ese monte, como se habla muchas veces en el pueblo, para sembrar productos agrícolas, frutales, que nos benefician a todos, aguacates que a mí me gustan tanto, los mangos que son tan buenos, ok. En cierta medida hay una razón ahí valedera, pero hay otra razón que va con eso. El bosque tiene, o ese monte que lo vemos así, que no parece que tiene ningún valor, tiene una cantidad de plantas Es un endémicas, que muchas veces son tan específicas que además están en ese pequeño cerro, como la flor de Bánica, la Peresquia Malcanoy, que está solamente en el cerro de San Francisco, en Bánica. Entonces, esa es una planta que todo el mundo la conoce, icónica, y se protege. Pero hay una cantidad de plantas, incluyendo hierbas, bohucos, ¿verdad?, trepadoras, que no hay cómo después, ni siquiera para nosotros que seamos biólogos, ni siquiera para un botánico que tenga su vida trabajando, poder nuevamente reintegrarlas si fueron eliminadas. Entonces, muchas de esas plantas son las que alimentan esas aves, para referirnos al caso de aves, que el caso va más grande, porque también están los anfibios, los reptiles, los insectos, que son la primera línea que van hasta alimentar a las aves junto con la fruta silvestre. Entonces, si tú eliminas ese bohuco, que era donde vivía ese insecto, que era parte de la alimentación básica de esa ave o de los pichones de esa ave. Nosotros vemos a los colibrí en las flores, pero cuando los colibrí tienen pichones, buscan pequeños insectos, pequeños mimes, como uno le dice a mosquitas muy pequeñas, a los dípteros, para alimentar esos pichones, porque ahí el pichón no solamente necesita energía, sino necesita proteína. Entonces, si uno elimina las plantas en ese bosque que van a alimentar esos pichones, diríamos, esas aves, está por de consiguiente haciendo caer la población y la va a eliminar. Entonces, esa parte del bosque que tiene lo nativo, lo endémico, por lo menos en áreas que ya por ciertos niveles que desde hace mucho tiempo las mismas autoridades estuvieron de acuerdo, institutos internacionales, que esa parte del bosque era tan crítica, debe ser preservada. Es decir, si tenemos un país, una isla, que lo que mencionaba Pedro ahorita de los diferentes hábitats, la isla La Española o Hispaniola se formó de un archipiélago. Se fueron uniendo islas en el paso de los tiempos, en diferentes periodos geológicos, y se formó esta isla tan preciosa, tan variada, tanto ecosistema. Pero las islas son frágiles. Las islas no son como los continentes. Los continentes tienen grandes masas de tierra que pueden soportar poblaciones inmensas. Las islas tienen gran variedad de biodiversidad, pero tienen poco individuo, porque alto como porcentaje es pequeño, de endemismo. tienen alto porcentaje de endemismo, pero no de cantidad, de número de individuos, para que se entienda más fácil. Sí. Entonces, quiere decir que si muchas veces vamos a la Sierra de Bauruco a buscar el zorzal del acer, no vamos a pensar que vamos a encontrar miles y miles de zorzal del acer. No. Si todavía el bosque esté completamente en plena condición y sin nadie tocarlo, aún así esas aves no van a estar en grandes cantidades. Es como los pelícanos, los nuestros. Está ahí una familia. La ciudad está arborizada, la costa, el malecón. Sí, pero nada más hay 3, 4, 5, 6, 7 Pero ejemplares. por lo menos ¿O no? Ese tipo de aves continentales pueden estar o están en diferentes países. Diríamos, está la ventaja que si yo la extingo, ¿verdad?, la zona, la elimino, puede ser que con la década venga Pedro Genaro y vuelva a la reintroduzca. Pero ¿qué podemos hacer con aves que solamente la tenemos en La Española? Claro. Que solamente están en la Sierra de Bauruco, que solamente están en una pequeña zona. Si alguien tala los árboles de los que ellos se alimentan o de los que ellos crían, ya la eliminó del planeta, ya no hay cómo reintroducirla. Si no hay cómo reintroducir esas plantas de las que necesitaban,
no hay cómo recomponer ese ambiente nuevamente, ni hay cómo devolver esas especies a la vida. De ahí el valor de ustedes como fotógrafos. Exactamente. Ustedes están registrando para la ciencia. Correcto. Ojalá que se conserve la especie, ¿verdad? Y hay que hacer todo el esfuerzo. Sí. Pero si no, ya valdría la pena la labor que ustedes hacen y el aporte que ustedes le hacen a la biodiversidad y a la naturaleza nuestra. Reintroduzco este programa especial del Canal 4 RD denominado Aves Dominicanas con 3 importantes fotógrafos, miembros de la Asociación Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza, Pedro Genaro Rodríguez, Francisco Alba Suriel y Kenny Díaz, que en el caso de Kenny es fotógrafo especialista en aves. Hablábamos de la relación, de la interrelación que existe entre las especies, sean animales y vegetales, en el contexto de determinados ecosistemas y hábitats. Sí. Así como está sucediendo alrededor de Mulito, podría estar sucediendo en cualquier otro lado de Claro. la isla, ¿verdad? Lamentablemente. Y en la costa, y en la montaña, y en las ciudades. Sí. Ahora mismo, para mencionar un tema que estuvimos registrando en Pedernales, están estos casos donde el tema de la tenencia de tierra, hay una línea gris, ¿ok? Y donde actualmente hay parques nacionales, hay gente que reclama que tenía propiedad de antes y que entonces se la venden a otra gente, y esa gente entiende que tiene un derecho. Y ahora mismo, aparte del tema del mulito, pudimos documentar el tema de un lugar que había guarida de solenodonte. Solenodonte y jutía. Madrigueras. Y solenodonte y jutía. Y el señor tiene un área que él quiere poner vacas, y él no solamente chapeó lo que había ahí, sino que lo quemó. Entonces, usted me dirá qué va a pasar con ese caso de los solenodontes. Una especie que está amenazada. Claro. Entonces, Pedro, ahí están 2 especies icónicas clave, 2 fósiles vivientes de esta isla, 2 tesoros. Tal vez el punto de estudio que hoy en día se ha publicado hasta en las redes, de donde especialistas ingleses y norteamericanos, en colaboración con dominicanos, hicieron el trabajo tal vez más reciente de los solenodontes. Pero hay algo que quería mencionar. En las imágenes de nosotros se pueden observar centenares del caracol arcoíris, el Ligus virginicus, endémico, quemado. Es decir, que se vieron las especies más icónicas, se menciona, se protege, pero lo que es lamentable es que cuando a veces se pierde para la especie más grande, más llamativa, hay una línea inmensa por ahí de especies que se nos pueden escapar, porque, vamos a poner, todo el mundo menciona a la República Dominicana, la española, con los solenodontes, con el cocodrilo acutu del lago Enriquillo, los flamencos, el pico cruzado, muchas de esas aves, cosas tan simbólicas. Pero casi ningún dominicano conoce el caracol arcoíris. No quiero desviarme la atención del programa, pero quise mencionar, cuando Pedro mencionó esa área donde no solamente se taló, sino que se quemó, se le dio fuego, como nosotros prácticamente se nos salían las lágrimas viendo todos estos caracoles, no conchas rodando en el suelo, sino caracoles pegados a los árboles que no comen plantas, como les dije yo a esos campesinos. Esos caracoles tienen la característica que limpian la planta porque comen hongo. Ese es un tipo de caracoles, como unos pequeñitos que ustedes ven en su casa, que no son los que andan devorando árboles, como me dijo uno de los jóvenes que acompañaba al supuesto dueño de la propiedad, diciendo que caracoles que comen. Le digo, no, esos caracoles son todo lo contrario, eso te limpian las plantas de tronco, es decir, hasta tu cultivo te lo limpiarían de hongos. Y cuando observábamos la empalizada, fue increíble, la empalizada estaba hecha de guaconejo, en gran parte, la empalizada que ellos hacían para, sabiendo en peligro que está el guaconejo de extinción, que se han hecho tantos programas, como el mismo Grupo Jaragua,
tantas películas que Y salieron las hace demás poco. utilidades que tiene. Sí, que fueron usadas hasta como simple palo de poste de una empalizada. Es decir, mira dónde llega la destrucción en áreas protegidas, en parques nacionales. Y lo que mencionaba, que no solamente es el Parque Jaragua o el Parque Sierra Bauruco. Lo mismo se está dando en Dajabón, con el río Altibonito, donde se piensa como aprovecharlo como si fuera una finca agroforestal. Los árboles podridos, los árboles muertos, no se pueden sacar de un parque nacional porque son las madrigueras, lo que utilizan nuestros trogones, nuestros papagayos, como le dice el pueblo. Es decir, ese árbol podrido es el que le sirve, un árbol verde no le sirve para hacerlo. Entonces, si yo le quito eso, le quito el hábitat. Entonces, un ave como esa, que es hasta el ave nacional de Haití, y precisamente tal vez el ave más bella que tiene nuestra isla, puede ponerse en peligro porque alguien está pensando que puede aprovechar el tronco podrido, que tal vez no tiene un gran valor. Trae más valor como turista, como turista de clase, como fotógrafo internacionales. Si nuestro país se promueve como Costa Rica, como España, como tantas naciones, para que observadores y fotógrafos y documentalistas, es decir, eso daría más dinero, como le dije yo al dueño, al que dice ser el dueño de la propiedad, le digo, mira, esto puede traerle a ustedes más beneficios hasta económicos que sembrar habichuelas o que tener 3 vacas y 2 chivos. Es decir, mira el nivel de concientización que hay que llevar a la gente. Miren, siempre se tiende a pensar este tipo de ejercicio, así, en la relación con la ciencia, con la documentación y demás. Y en parques nacionales, que tienen obviamente la importancia que tienen. Pero hay aves en las ciudades y hay arborización en las ciudades, algunas de las cuales no funcionan. Sí. Y como quiera se introducen, y eso pasa también, digamos, en lo acuático, que introducen especies y te causan cualquier tragedia. Claro. ¿Cuáles de ustedes se dedican y cuánta cantidad o variedad de aves podríamos decir que ya son prácticamente urbanas? Y que así como el perico, graciosísimo, que a mí me encanta tanto, que repobló el principio de la Avenida de la Salud, es que creo que le llaman, por ahí por el Embajador, y que recorren toda la ciudad de Santo Domingo, para aquí y para allá, alegrándole a uno la existencia. ¿Cuántas de esas aves podrían también estar en peligro de extinción y quiénes la vienen registrando? Ese es un buen punto, que en uno de los temas que nosotros vamos a tratar se menciona en algunas de esas aves, incluyendo nuestro amado perico, nuestras cotorras también, que es tal vez la ave más emblemática de la isla, aunque la cigua palmera, nuestra querida ave nacional, sabemos que la cotorra es la especie que el pueblo más conoce en los campos. Lamentablemente, por quererla tanto, la ponen en peligro. Entonces, nuestras ciudades, como Santo Domingo, tiene grandes poblaciones hoy en día de cotorra, de perico y de algunas otras aves que han visto a la ciudad. Es decir, es un punto positivo, no solamente estamos hablando de lo negativo y de los problemas que hay, también ese es un punto positivo que es bueno tratarlo, que esas aves han encontrado en nuestra capital un sitio donde no tienen cazadores con escopeta disparándole y donde no tienen personas cortándole sus árboles, sino sembrándole árboles, que es uno de los puntos que debemos tratar más adelante de las 30 y tantas endémicas que tenemos, son 31 endémicas que tenemos, ¿verdad? Sí. 30 o 31, dependiendo de quién nos llevemos. Claro. Pues en la ciudad... Hay gorriones endémicos nuestros, de ciudad, digamos. No hay gorriones endémicos, pero no. sí hay gorriones que son residentes. Y se dice que uno de esos gorriones, que es el tumbarrocío, tiene una subespecie que es endémica de aquí. Entonces, hay otro que es la cigüita de Constanza. La cigüita de Constanza es residente, que es otro gorrión. Es un gorrión también, y tiene la particularidad que es uno de los grandes misterios que hay en la Hispaniola con respecto a las aves, de que en ninguna parte del Caribe existe, sin embargo tú lo encuentras en Sudamérica. Esa misma especie está en Constanza y alrededores. Y hay otro misterio que eso se puede hablar casi un programa entero de eso. Sí. Pero bueno, lo que te quería comentar es que en la ciudad se encuentran algunas de las endémicas de la República Dominicana, que muchas veces cuando los turistas vienen nos dicen, yo quiero ir al botánico
porque quiero estar seguro de que voy a ver estas aves antes de irme al campo. Hay una especialización y para uno ver aves, digamos que son más difíciles, no solamente endémicas de la isla, sino endémicas regionales, que solamente son del Caribe. Hay que irse normalmente a parques nacionales como Sierra de Bauruco, que es el que más oportunidades brinda, Sí. O Ébano Verde, los Haitises. Esos son algunos de los parques que tienen brindan mayores posibilidades. Pero aquí se ve, por ejemplo, el Barrancolí, se ve La cigua palmera, el la cigua carpintero, palmera, Veía más el Pero, Barrancolí, el perico, la cotorra. la cotorra, Sí. Son visibles. el cuatro ojos. El cuatro ojos, que también es endémico, una vez Sí, tan hay bonita. alrededor de unas 7 especies que se pueden ver en la ciudad. Con facilidad en la ciudad. Sí. Sí. Y están registradas, se Sí, conoce más o se menos conocen. Sí. la cantidad de ejemplares. Bueno, es decir, ya eso sería un poco más subjetivo, hablar de cantidad, pero sabemos que son aves que por esa misma ventaja no están en las condiciones de peligro, es decir, que algunas podrían ser vulnerables, pero básicamente sus poblaciones son muy estables. Y no solamente están en áreas, están hasta en los jardines, hasta en los patios de las casas de familia, incluso en los barrios. Cualquiera puede ver cuatro ojos, puede ver cigua palmera y puede ver carpintero de la Española. Es decir, en nuestros propios patios de Pájaro nuestras bobo. propias casas. Pájaro bobo, El pájaro bobo. también, que no podemos dejarlo, nuestro cuco lagartero endémico. la llamativo. otra que es muy la tórtola. La tórtola no es endémica, pero también es Nativa, nativa. residente, Es pero, nativa residente. pero no endémica. No es decir, es endémica. está en otros lugares también. Sí. Sí, hay tres, Sí. tres tórtolas aquí. Tres tórtolas. Hay una que parece una ¿cómo se dice? Una paloma. Claro. Bueno, hay Tan tres. bonita y Nosotros grande. tenemos tres palomas, tres tórtolas, Tres tórtolas. Sí. tres perdices Sí. también y una rolita. O sea que tenemos colúmbida, tenemos 10. ¿Cómo se registra la guinea? Que no es tuerta. Introducida. Es introducida, pero Introducida. fue silvestre. Hay asilvestrada. Hay Silvestrada. silvestre, las otras no vuelan. Sí. Aunque usted la quiera cazar, usted no logra que ella vuele. Cimarrona, como se La le dice. cimarrona, Cimarrona. efectivamente. Normalmente tienen la pata Introducida. más oscura. Es una manera de distinguirla. Sí, es como en los cerdos, que el que se es asilvestrado tiene el pelaje más fuerte y Los colmillos. Los ¿Por colmillos. qué, y la- a pesar de ciertos esfuerzos, incluyendo el del zoológico, los, ¿cómo le llaman ustedes? Aviarios, Sí. como que no han prosperado? ¿Qué pasa? Es que la vida silvestre no debe ser protegida en libertad. Porque lo que recuerdo es espacios con unas mallas y con unas cosas y unas cuantas especies, pero como que eso no ha sido una herramienta Bueno, muy eficiente. Yo Le creo voy que a va decir la algo. parte educativa, Sí. no de conservación, Sí. sino de educación. Los Fran, zoológicos son escuelas. Es lamentable que muchas veces no se haga dado, es decir, no se ha mal informado un poco sobre eso. Incluso los zoológicos en el mundo, los zoológicos modernos, bien orientados, como es el nuestro, ahí hay que ser justo. Gran parte de las cotorras y pericos que vemos en la capital son responsabilidad de ellos. Quitada a pichoneros, personas que tumban las palmas y acaban con los padres muchas veces, porque en el proceso mueren los adultos. Y esos pichones muchas veces fueron rescatados, fueron llevados al zoológico. Hubo una gran población y muchos de ellos fueron después liberados en la ciudad de Santo Domingo, lo que yo tengo entendido. Es decir, que gran parte de ellos, los pericos y cotorras que vemos en la capital, sí funcionó el zoológico. Sí funcionó. Porque si no, esa población tal vez no estuviera. Es decir, que se trajeron a la capital, estuvieron en el zoológico y de ahí se ha repoblado esas aves. Entonces, como dijo Pedro Genaro, los zoológicos son estudios y son áreas de observación. Y hay algo más a lo lejos que podemos llegar. No se ama lo que no se conoce. Es decir, no todos los niños tienen la facilidad de ir a África, de ir al Amazonas, pero sí pueden ir al Sodón. No que yo quiero decir que haya que tener animales en cautiverio. No, esa no es la idea.
Ojalá que todo el mundo, todo el planeta fuera un parque nacional completo y que todos tuviéramos la oportunidad de poder dirigirnos y de verlo y de ir. Pero también los zoológicos tienen otra función. Si esa especie se pone muy en peligro o desaparece su hábitat y aún está en las colecciones de un zoológico, puede ser reintroducida a su área nuevamente, si se logra. Lo que pasa es que hay especies diríamos, que tienen un comportamiento y dieta, como decíamos, o aún no se conoce todavía su ciclo, que por eso es tan difícil muchas veces tenerla en cautividad, porque sería bueno de todas las especies nuestras tener alguno, como diríamos, como un seguro de vida, que si se extingue en su área o en su zona, poder nuevamente decir, bueno, se nos extinguió el chirrí de la cordillera central o de la Sierra Bauruco o el Sosal de la Ser, aquí tenemos una pequeña población para nuevamente volverlo a reintroducir a su área. Eso sería ideal, sería lo genial, pero lamentablemente no se puede, y por eso las áreas protegidas en cierta manera son como si fueran gigantescos zoológicos, y ojalá no solamente fueran las áreas protegidas, fuera en toda la geografía nacional. Claro. Es decir, que yo diga, esta es mi finca, este es mi patio, este es mi jardín, pero mi jardín también puede ser de las aves. Mi finca también puede ser compartida con las mariposas, con los lagartos, con las ciguas palmeras, con la cotorra. Te voy a presentar un conflicto, pero dejo la pregunta sobre la mesa. ¿Interviene el fotógrafo de naturaleza, interviene tecnológicamente la fotografía? Cambia colores, da brillo, es decir, usa los recursos de la técnica fotográfica para de alguna manera potenciar el valor artístico, estético de la foto. Y el conflicto también, para que se refieran a él, tuve la experiencia en Neiva recientemente de visitar una asociación de mujeres financiadas por Danilo Medina para la crianza de peces, de tilapia y cosas de estas. Uno de los problemas que ellos no previeron, el equipo del FEDA, al inicio y el diseño de aquello, y las mujeres, es que hay un ave que finalmente, justo antes de que ellos ya recojan sus peces, pues les estaba comiendo la ganancia. ¿Y cómo resolvemos este conflicto? La primera fue tener que invertir en una malla, pero resulta ser que esos son como los pájaros locos, que te acechan y dicen, me están poniendo esto por aquí, y buscan la otra, encuentran el otro lado por donde no existe el obstáculo. Sí. Bueno, el caso de la intervención digital, que es lo que tú te refieres. Mira, vamos a hablar de dos cosas. Porque hay dos puntos, hay dos temas. Vamos a hablar de dos cosas. Uno es lo que es la fotografía documental y otra es el fotógrafo que busca hacer un poquito arte con las imágenes que toma, que no aspira tanto a la parte documental. Hay un señor que es muy bueno que se llama Arthur Morris, pero Arthur Morris, si hay algo que no le sale bien, él puede coger el ala de un ave, se la pega a esta y ya está interviniendo. No, eso no es propiamente documentación. No, claro que no. Pero la verdad es que para fines de educación puede servir. Los jóvenes, la verdad que quedan maravillados cuando presentan esta, y no quiere decir que todas las hace así. Algunas fotos él las arregla y él enseña incluso cuál es su procedimiento. Claro. Eso no es nada que él haga escondido. No es un engaño. No es un engaño. No hay un fraude. Por otro lado está el caso de lo que se llama la gestión del archivo RAW. El archivo RAW es actualmente lo que se llama el negativo digital. Antes se hablaba de JPG, básicamente, que es el más usado. Eventualmente se convierten en TIFF para guardar ya un archivo de más calidad. Pero el RAW es, digamos que es archivo crudo, incluso tiene el nombre de como si fuera crudo en inglés. El pietaje. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este negativo digital, tú lo gestionas y no te da exactamente lo que tú viste. Entonces tú tienes que llevarlo
a donde tú lo viste o lo sentiste. Ahí es que está el caso. Bueno, yo vi... Fotografía como arte, ¿verdad? Pero también vamos olvidando del arte. Yo tengo mis ojos y yo veo de una manera, puedo tener una condición incluso. ¿Ok? Sí, Fran usa lente, claro. Yo soy miope. por ejemplo. Entonces, nosotros, mira, la fotografía se interviene hasta en el lente que tú eliges Claro. para fotografiar. Todo, qué tanto tú te agachas, es un ángulo totalmente distinto. Entonces, todos intervenimos. Y de alguna antes en manera. el laboratorio, en el cuarto oscuro. Totalmente. ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la gestión del RAW que yo te he comentado es básicamente lo que sería el cuarto oscuro. Claro. Ya ahora agregar cosas que no estaban, ya eso no es documental. Otro recurso. Sí. Y yo es algo que particularmente a mí no me gusta. Yo pienso igual. No sé si mis compañeros también tienen su experiencia, quisieran hacer un comentario. Lentes y filtros. Sí, ahí hay varios puntos que usted tocó. Así que para mí, el que vea este programa va a salir muy ganancioso. Porque no solamente va a aprender de aves, va a aprender de la República Dominicana, va a aprender de ecosistemas y todo, sino también que va a aprender fotografía con personas que prácticamente están dando una cátedra de fotografía, y hasta de cómo se fotografía de naturaleza y hasta fotografía más allá. Entonces, lo que Pedro decía, fotografía de documentación, también está lo que se llama divulgación científica. Es decir, cuando uno ve en un texto una ave que se ve tan bonita, no es que no lo sea, incluso puede ser más bonita de lo que se ve en la fotografía. Porque muchas veces nosotros tenemos una frase que usamos mucho los fotógrafos de naturaleza, me debe, no me debe. Porque muchas veces uno ve el ave, hace la fotografía, pero uno no queda convencido, complacido, aunque todo el mundo la alabe y la premie. Pero mi mismo colega Pedro Genaro dice, todavía siempre me sigue debiendo. Porque uno ve algo tan bonito, tan hermoso, y uno lo quiere plasmar con lo mismo que uno lo vio a esos niveles, pero lamentablemente tal vez las condiciones de luz en ese momento varían un poco, pasó un poco una nube, el sol se puso muy intenso, el ángulo que yo estaba o no tenía, tal vez me temblaba un poquito la mano, cualquier cosa de esa, el equipo no me dio lo que yo quería y no se vio. Es decir que no es solamente que el fotógrafo puede agregarle, a veces el fotógrafo quiere plasmarla tal como lo ve la realidad. Pero muchas veces hay tantos factores que intervienen, entonces lo que hacemos, diríamos, es lo mejor posible, con los recursos que tenemos, con lo que nos da la naturaleza y con lo que nos dio ese sujeto, que ese sujeto no es un modelo. Ese sujeto puede modelarnos, como a veces hace uno que abunda mucho, que lo queremos mucho, que es Ruiseñor. El Ruiseñor, muchas veces estamos queriendo fotografiar un barrancolí y el Ruiseñor está brincando por los lados. Y nos modela foto y a veces tenemos que virarnos a la cámara y decir, espérate, tú quieres foto, vamos a hacerte foto. Porque hay aves que les gusta, que son como curiosas. Y en el caso de esa, lo que más le gusta es cantar. Cantar y foto y ¿Ustedes modelar. graban audio? Ahora mismo no estamos grabando. No graban audio. Sí, pero usamos audio como herramienta. Como herramienta. Y una de las herramientas para poder lograr las aves, muchas veces es usar su sonido y aprenderlo. Claro. Algunos de nosotros, como hablamos de Carlos Suárez, o el mismo Pedro Genaro, imitan algunas aves que cualquiera dice, oye, pero el ave está ahí, no, es fulano que está cantando. Es decir, como una forma, una herramienta a veces de acercar las aves, no permitido para los bee-watchers. Es decir, si vamos en bee-watcher no podemos poner audio, porque lo que se quiere es saber el ave que está ahí, no que nosotros la traigamos. Pero en el caso de ya sí fotografiar aves, como en el caso de nosotros, sí utilizamos herramientas de usar sus cantos. Identificación. Para identificarla y también para llamarla, para facilitarlo. ¿Cómo manejar esa dialéctica, esa relación entre las mujeres de Neiva y los pájaros que le están comiendo? Ese punto lo queríamos llevar. Mira que tienen las aves. Son muy inteligentes. Casi todos han visto en Discovery Channel, National Geographic, que nos preguntó al principio. Y sí lo seguimos y sí le aportamos a veces fotografías, muchas páginas de ellos en Flickr y cosas, grupos de National Geographic. Y todo el mundo conoce los cuervos. Nosotros tenemos dos especies de cuervo endémicos, el corvo leuconáforo y el corvo palmarum, endémico de nosotros. Tan inteligentes como esos cuervos que ustedes ven en los documentales. Seguirlo, el que va a la ruta del Pico Duarte y ve lo que hacen los caos, que es uno de nuestros cuervos endémicos, se maravilla.
El que va a la isla Saona y observa a los cuervos de la isla Saona abriendo cocos para beber agua, cocos nuevos, lo buscan y van por encima y le perforan un poquito para beber agua. Es decir, no es dañando los cocos, que ellos también tienen derecho a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Las aves son muy inteligentes y cuando nosotros buscamos y hacemos algo, ellos buscan otra forma para poder seguir sobreviviendo. Entonces, ¿quién le dice a un águila pescadora, a nuestro wincho, que esos peces que están ahí son propiedad de Kenny Díaz Jorge? O de Pedro Genaro, O de las mujeres o de esas mujeres. No, Ellos no el saben tema eso. no es legal, el tema no es Sí. jurídico. No, el tema es que me está comiendo Entonces, el maizal. Sí, lo que por tenemos así es que decirlo. buscar una medida paliativa para proteger lo que tenemos y también para ser un poquito consecuente con esas especies y dejarle algo. Yo tuve en mi techo una vez una siembra de cierto. uva, una siembra de Como a uva. la mafia. Hay que Arriba, dejarle su para vivir. porcentaje para que te dejen trabajar. Sí. La nación del Sí. Boa. Entonces, ¿qué pasaba con las ciguas? Las ciguas palmeras iban a comerse la uva. Yo empecé a forrarla con funda de cemento y lograba. Las ciguas lo descubrieron y empezaron a picarla a través de la funda. Lo último que hice era que ponía mallita, pero ya era un poco difícil, tanta malla, tantos racimitos. Se comían la madura, yo lo sabía y la iba cortando pinta, como decimos nosotros. Empezaron a comerse la verde. Yo a lo último me reía y hubo un vecino, alguien que me dijo, no, tú lo que tienes que envenenarla. Y yo, jamás en la vida, jamás en la vida, ahora se la siembro yo con más gusto, eso es de ella. Porque aunque ellas se coman esa, pero también ahí tengo yo un arbolito muy lindo en una jardinera que le llamábamos palo de vaca, Bureria suculenta, sembrada por ella y esa mata es de ella. Es decir, que el enriquecimiento que ella me daba, incluso para mí era como una chercha, como uno dice, yo buscando la manera de cerrarla y ella comiendo. Es decir, soltarle, dejarle también algo a la Yo creo que el ave que está haciendo eso debe ser un cracra. Un cracra, sí, seguro. Estoy casi seguro. Sí, sí. Que es como una garcita pequeñita Sí. y tiene la particularidad de que es muy inteligente, incluso usa herramientas para pescar. para pescar. Ella coge donde están los peces, deja caer una hojita, tac. Cuando los peces vienen y le tiran, y ¡chup! Como un arpón. Una trampa. Sí. Una trampa. Pero si están cerrando con malla, cada vez menos cracra van a entrar. Sí. Entonces hay que pensar en dejar una parte, ¿ok? Y que se sepa parte de la pérdida, digamos. No creo que sea tan significativo ahora que está cerrado. Porque la verdad es que lo que salen ahí son miles de alevines, ¿verdad? Sí. O sea, es, No, pero ya es a los peces ya creciditos. Sí. No a los alevines que se comen ellos. Los creciditos más son los winchos, los ospreys. sí, hay un Hablo águila de la pescadora. tilapia crecida, que son las que ellos se comen, que no son los alevines. Entonces podría ser una garza real o Sí, una garza. tomen garza. un garzón Pero salido. debe ser una garza. Una garza Ok. real. Un poco contigo para cerrar este bloque en el entendido de cuál es realmente el perfil de un fotógrafo profesional, en este caso de aves dominicanas. Bueno, en República Dominicana, primero que tenga un trabajo que le dé para vivir. Pues si no se va a morir de hambre. Sí. Y que le dé suficiente dinero para comprar los equipos necesarios para hacer buenas fotos. Desde el punto de vista Ser paciente, naturalmente. personal, Sí, debe de ser una persona paciente, perseverante, con mucha perseveración, porque no solamente es esperar decenas de veces hasta que un día se dé. Claro. O sea que eso y quizás el tema aventurero, el tema de tú buscar cuáles son las documentaciones, dónde se ha visto las últimas veces y tú explorar esas áreas. Siempre tratando de usar guías locales, es siempre lo recomendado. O sea, es una forma también de contribuir a la zona y también una forma de tú, tú puedes ser el experto en aves, tú puedes ser el experto tú puedes ser Bear Grylls y tú ser sobre supervivencia en el monte. Pero si tú no tienes la ayuda de un local, es el que te va a decir, mira, no te metas por aquí que te van a dar un machetazo. Claro. Entonces es importante también contar con eso. Y la observación de campo, ya tantos años ellos viéndola ahí.
¿Hay algún elemento, Pedro, Alba y Kenny, que ustedes quisieran comunicar para que ya cerremos este panel a propósito de que se nos ha agotado el tiempo? O lo hemos agotado. Sí, claro, exitosamente. Bueno, no, yo creo que el de lo que hemos hablado, en mi opinión, me gustaría que ellos dieran también para hacer ese ciclo con los tres. Me parece que el tema de la protección del hábitat, no ver el ave como algo aislado, sino ser conscientes de que nuestra isla, justamente por estar aislada, ese carácter insular le da mucha particularidad de endemismo a muchas, no solamente especies, sino también a plantas. Entonces es importante esos hábitats protegerlos, porque esos hábitats guardan una cantidad de información que cuando se pierden ya no se pueden recuperar. Puede venir otros a colonizar de los alrededores, sí, pero no se recupera por completo. Entonces es importante que nosotros protejamos esos hábitats y muchas veces, como en el caso de Pedernales, protegiendo el parque, estamos protegiendo también a las personas. Para mí eso es muy importante. Abundando más en lo que dijo mi colega, hay que entender que nosotros, como personas, como dominicanos, y quiero recalcar lo que dije al principio también, nuestros mayores recursos que tenemos son los recursos naturales. No solamente veamos áreas protegidas, no solamente veamos, estos son naturalistas, fotógrafos, biólogos, estos son cabezas calientes que lo que le interesa es su foto. No, eso es Cuchito. Por eso. Tú no tienes que mencionarlo. Sí, sí. Estos son dominicanos igual como nosotros, que le duele la República Dominicana, que le duele la isla, la española. Y todos somos parte de ella. Nosotros tenemos un compromiso también con nuestros hijos, con nuestros nietos. Con la humanidad. Nosotros no podemos ser la generación que destruyó esta isla. Es decir, nosotros no podemos decir aquí, bueno, encontramos tantos tesoros nacionales. Cuando mencionó de especies extintas, de aves, nosotros tenemos dos especies. Un guacamayo antiguo, que se extinguió hace miles de años, no es culpa de nosotros como dominicanos, pero sí tenemos el faisán coco, un tipo de cigüeña muy grande, que fue extirpada de la isla por la población dominicana. La bacteria. Sí. Y hay una americana. Y otra que se han encontrado fósiles, también hay una lechuza gigante. Sí, también, pero más antigua, pero ya en tiempos modernos lo que nosotros extinguimos aquí fue una ave que sigue en Cuba. Y aquí está extinta. Pero, perdón, sí, para terminar la idea. Pero las otras que tenemos, hasta ahora, nuestros abuelos, nuestros padres, la han mantenido con vida. Entonces, ¿por qué nosotros ahora, en el siglo XXI, que tenemos tanta preparación, tanto método, tanta academia, vamos a ser nosotros responsables de extinguirla? Por no conservar esas áreas, por no conservar esas especies, por no verlas como que ellos también pueden contribuir hasta ayudarnos a nosotros como seres humanos, porque no solamente nos dan recursos, nos dan tranquilidad, nos dan belleza, nos dan ese canto tan bonito. Es decir, hablando en el caso de las aves, pero de manera general toda, nuestra república, por lo que yo había leído, hace décadas, en nuestro Parque Mirador Sur, venían turistas extranjeros a fotografiar mariposas, pero ya en el Parque Mirador Sur no hay mariposas. Si queremos fotografiar mariposas tenemos que irnos para Bauruco, el Pico Duarte, el Este, porque fue siendo talado, quitado. Entonces, así es. No podemos dejar que solamente el Estado, el gobierno, tome medidas o cosas. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Nuestros jardines deben ser herbarios, nuestros jardines deben ser, perdón, el barrio no deben ser zonas de biodiversidad, nuestros parques, nuestras calles y todo nuestro país. Sí, hay que rescatar la relación armoniosa entre el taíno y las aves, que eran la principal fuente de alimentación, pero no acabaron con ella. No. Claro. Esa relación, entonces, lo que
que se rompe es cuando hay una desproporción entre la demografía y los recursos, en este caso los recursos naturales. Sí. Claro. Bueno, estamos hablando acá de aves dominicanas. En República Dominicana se han registrado más de 300 aves. Sí. 30 de ellas, o 31, dependiendo de qué entidad nos llevemos, son endémicas, es decir, un 10% son endémicas. Eso, comparación con Cuba, donde solamente hay un 7%, y es una isla muy parecida, 7% es este mismo. Así que aquí tenemos un endemismo muy alto. Eso tenemos que aprovecharlo, que explotarlo muchísimo más. O sea, eso es algo muy bueno, pero también eso viene con una responsabilidad muy grande sobre los hombros, y es que nosotros tenemos 30 especies que son únicas en el mundo, y que más de la mitad de ellas, según la lista roja de ecosistemas, están vulnerables hasta cierto grado. Sí. Entonces hay que hacer algo con respecto a eso. Eso yo creo que... Y es de todo, no es solo del Estado. Es de todo. Turismo, ¿alguna de ellas turismo de crítico? Observación de aves. Sí. Tenemos una beta en esto. Totalmente, claro sí, que sí. Claro que sí. Muy poco explotado para lo que pudiera generar aquí. Claro que sí, claro que sí. El tiburón aquí, por ejemplo, el tiburón en las mismas aves, son industrias que dejan muchísimo dinero. El tiburón en México, por ejemplo. Aquí prefieren comérselo que sacarle dinero en las aves, cazarlas, que llevar en Costa Rica la gente encuentra un nido y lo que hace es que invita a turistas a su casa. Por suerte que las aves no son afrodisíacas, ¿verdad? Porque si no, se lo hubieran comido más rápido. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque la cuba, que está en peligro crítico, y la relacionan con el pájaro bobo, que siempre lo recomendaron de que comérselo para abrirle el apetito. Sí. Y lo pusieron a un nivel de peligro, cuando eso es plena tontería. Claro. Ni los huevos sirven para eso. Exactamente. Miren, a ustedes, Kenny Díaz, fotógrafo especialista en aves, como ya dije, a Francisco Alba Suriel, biólogo y fotógrafo, y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Fotógrafos, y a Pedro Genaro Rodríguez, mi hermano, fotógrafo de conservación y presidente de la Asociación Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza. Muchas gracias. Espero que se hayan sentido cómodos. Seguro. Y que sientan el agradecimiento de todos nosotros por dedicarnos generosamente este tiempo. Y a ustedes que continúen con la programación del canal y que este programa especial sobre aves dominicanas pues sea de utilidad para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.